Y la lección número 10, vamos a estar entrando entonces en lo que son pruebas y sufrimientos. Y oiga, si con algo vamos a trabajar, es con gente que siempre vamos a tener algún talón de Aquiles. Pablo le llamó en un momento dado un aguijón. Y ese aguijón puede venir de diferentes lugares. Siempre vamos a tener pruebas y sufrimientos. En el mundo tendréis aflicciones. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Pero confiad, Él ha vencido al mundo y Él nos ayuda en todas nuestras situaciones. Entonces, hoy, en esta lección número 10, lo que pretendo es que podamos comprender cuál es la condición de nuestros aconsejados. Y es importante que sepamos cuál es su condición. Si somos salvos, somos pecadores salvos por gracia, pero continuamos en un mundo caído y enfrentando condiciones que por causa de estar en el mundo caído y de malas decisiones y de nuestro pecado y de situaciones que vienen a la vida como fenómenos atmosféricos y demás, van a haber situaciones que nos van a llevar a sufrimiento. Y hay otras que son pruebas, obvio. La prueba que produce en nosotros paciencia y la prueba que en nosotros lo que hace es refinar nuestra fe para hacer una fe más auténtica. Número 1, ayude a tu aconsejado a encarar el sufrimiento con honestidad. Ayúdelo, pero sea honesto. Y que él sea honesto con él mismo para que comprenda la raíz del sufrimiento. Letra A, permita y estimule la sinceridad espiritual. Y oiga, si de algo estamos faltos, si algo necesitamos, es ser transparentes, es ser de una sola pieza. No sé si se acuerdan algo que nos enseñaba el profesor Fitzpatrick, que hablaba de la túnica de Jesús, que era una túnica de una sola costura. Allí no había remiendo, allí no había empate, allí era toda íntegra de una sola pieza. Y necesitamos ser sinceros, ser honestos, abrir nuestro corazón aún con el aconsejado y mostrar que también nosotros estamos pasando por este mundo que no es nuestro hogar, que pasamos por angustias también, por tribulaciones, por tentaciones, por pruebas. Y tenemos que estimularlos a que ellos sean sinceros, que puedan abrir su corazón, que sin sentir que los vamos a condenar, que vamos a hablar de ellos, que los vamos a traicionar. No, sin hipocresía, que seamos honestos con ellos. Dice la escritura en primera de Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Con todos tenemos que ser pacientes. Exhortarles es aconsejarles, exhortarles es predicarles el evangelio, exhortarles es enseñarles a los hermanos si hay algo que están sufriendo, si están desalentados, si están enfrentando debilidades, si es que hay áreas que están indisciplinados, hay que hacerlo con amor y ser pacientes con ellos. Hay que ser pacientes con ellos como Cristo es paciente con nosotros, que todavía tenemos nuestros issues y nuestras contradicciones y estamos en un proceso de
santificación, como veíamos en la clase anterior. Mire cómo Bob Kelleman dice en un libro que se llama Soul Vision, en la página 300, debí decir, donde yo me enfrento cara a cara con la realidad del sufrimiento externo e interno. Con sinceridad admito lo que está sucediendo y siento lo que está ocurriendo en mi interior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo reconozco lo que estoy experimentando, lo que estoy pasando, y soy sincero, lo admito, entonces puede ocurrir en mi interior cambios. Mire, una de las cosas que yo he visto en los años de la consejería es llegar tanta gente con negación. Cuando una persona está en negación, oiga, no lo cambia nada ni nadie. Hasta que el Espíritu de Dios, con su gracia eficaz, lo aborda y lo convence de pecado, lo convence de su condición. Es que entonces el individuo, cuando reconoce y dice, Señor, te necesito, o cuando vienen donde nosotros con sinceridad, que es lo que está diciendo Bob Kelleman, y admiten lo que está sucediendo, entonces pueden sentir lo que les está ocurriendo y va a estar, ese corazón va a estar vulnerable a que nosotros podamos trabajar con él, ya sea en lo que está sufriendo externo o interno. Pero tiene que haber sinceridad y tenemos que patrocinar esto, tenemos que verlos a ellos en su condición y nosotros ser pacientes a lo que ellos reconocen. Por eso el doctor Tripp habla del monzón, y el monzón es toda esa lluvia que cae en Australia en cierta época del año, que llena un río que cruza con inmensidad largas extensiones de terreno, y cuando ese río llena esas áreas áridas y secas, vuelve la vegetación. Y por eso nosotros tenemos que darle la palabra del Señor para que su terreno sea mojado con la palabra y ellos puedan decir como el salmista. Mira el salmista, qué honesto. En el Salmo 6, 3 y 7, mi alma también está muy angustiada. Él lo está reconociendo con honestidad, con sinceridad. Mi alma está muy angustiada. Y él no se esconde de Dios. Le dice, ¿y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Fíjese, él se siente angustiado, se siente perdido. Rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Fíjense qué honestidad y qué sinceridad. Él está cansado, está angustiado y lo está aceptando. Y eso es ya el punto cuando el individuo bajó sus defensas, está en aceptación, reconoce su sufrimiento y necesita al Señor. Y es necesaria esa sinceridad. Hay que transmitirla, hay que vivirla y nosotros entender que todos vamos en ese proceso. Número 1, ayuda a tu aconsejado a encarar el sufrimiento con honestidad. Que puedan encararlo
siendo honestos con ellos mismos. Mira el salmista, como decía, él era honesto. Oye, ya mis ojos, ya he derramado tantas lágrimas, he sufrido tanto, necesito de ti, Señor. Y hay que ser honestos. Yo tengo esta área que me duele, que me lleva al pecado, que me hace comportarme como me comporto, y hay que ayudarle a ellos a que ellos sean honestos. Instrúyeles a orar al Señor acerca de sus luchas, que vayan delante del Señor, que oren. Fíjese como el salmista allí fue donde el Señor y le dijo: rescata mi alma. ¿De qué? De que estoy angustiado, de que estoy cansado. Él oró y le suplicó: vuélvete, Señor, a mí, vuélvete, ayúdame en esta situación. Y tenemos que aliénteles a recibir la gracia y el consuelo de Dios en medio de la dificultad. Solo recibiendo la gracia, porque no es algo que nosotros podemos provocar. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo necesito al Señor, pero tengo que recibir su gracia. Porque si nos paramos a mostrarle al aconsejado que él tiene que hacer X, Y, Z, y no me malinterprete, hay disciplinas espirituales y hay disciplinas también en la vida para uno tener calidad de vida, pero la obra de la regeneración, la obra de la transformación, la obra del consolador, del Espíritu de Dios, se recibe solo por gracia. Y hay que enseñarles que no es por cuánto tú ayunes, por cuánto tú leas, por cuánto vayas a la iglesia que vas a recibir consuelo. No, hay que mostrarle que es un regalo de Dios, que es una gracia que Dios añade y que hay que orar y pedirle: Espíritu Santo, consuélame, fortaléceme en medio de la dificultad. Como decía el salmista en ese Salmo 3, vuélvete a mí, Señor. Amén. Úrgeles a confiar en carácter de Dios en medio del sufrimiento, a que confíen en que Dios es inmutable, Él no cambia, que Dios tiene unos atributos morales como el amor, la misericordia, la justicia, la bondad, y que Dios es todopoderoso, que son los atributos esenciales, que es omnisciente, que Él lo conoce, Él lo ve todo, lo conoce todo, que es omnipresente, está en todas partes, aún en tu sufrimiento Él está. Y hay que enseñarles a confiar que Dios está contigo. Es la promesa que Jesús nos dejó en Mateo, finalizando el libro, Mateo, allá, verso 27 al 29, dice: y yo estaré con vosotros hasta el fin. Qué hermoso. Amén. Hay que enseñarles a confiar en el carácter de Dios. Salmo 13:3. Mire cómo dice el Salmo 13:3 al 4. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Enseñarle a orar al Señor, a confiar en Él, pidiendo su socorro, su ayuda, pues es de parte del Señor que llega en su gracia y en su amor la fortaleza para nuestra vida, y Él le atribuye para que mis adversarios no se regocijen cuando yo sea sacudido. Mire cómo dice David Paulison: ¿cómo te encuentra Dios en los problemas, en las pérdidas, la incapacidad y el dolor? Él no interviene de modo inmediato para cambiar tus circunstancias. Sin embargo, interviene continuamente de acuerdo a los propósitos de su gracia, obrando tanto en ti como en lo que te aflige. Y póngale
póngale atención y sentido, porque lo que queremos en medio del sufrimiento es que Dios cambie las circunstancias y que las cambie ahora. Que las cambie de modo inmediato. Sin embargo, Dios lo que hace con nosotros es que constantemente nos está transformando a nosotros de acuerdo a sus propósitos de gracia. Y eso que estamos experimentando está obrando. Está obrando porque está sacando de ti lo mejor. Y hay que enseñarles a ellos a que tengan esperanza. ¿Se acuerda que uno de los pasos es escucharles, tomar la información, darles esperanza? Y hay que mostrarles que Dios está ahí. No está quizás cambiándote todo rápido como tú quisieras, pero está trabajando, obrando en ti su buena voluntad, y es que te parezcas a Cristo. Y si Cristo sufrió y por medio del sufrimiento aprendió esta obediencia, nosotros somos hermanos de Cristo, discípulos de Cristo. Y si nuestro maestro sufrió, nosotros también lo experimentaremos. Ahora, ¿cómo te encuentras? Es para examinarnos a nosotros también. 2, ayuda a tu aconsejado a desarrollar visión bíblica del mundo. Que tengan clara esa cosmovisión del mundo. Cuando hablamos de cosmovisión, es esa visión bíblica del mundo respecto a sus pruebas. Y ahí es bueno llevarlo al libro de Santiago, a Primera de Pedro que estamos hablando, mostrarle cómo Job también pasó por sus situaciones, por su prueba, mostrarle cómo Jesús sufrió, aún hasta en Getsemaní, allí tuvo agonía. Agonizó también, cómo fue traicionado, abandonado por la gente que decía que lo amaba, por la gente que decía que iba con él hasta el final, como lo fue Pedro. Entonces, hay que mostrarles la visión bíblica del mundo, que en el mundo no es nuestro hogar y que no vinimos a vivir un picnic celestial aquí. Claro, a nosotros se nos está complicando porque nosotros venimos desde otro campamento que nos enseñaban, era triunfalista y era de éxito y era de victoria. Y si yo estoy sufriendo o estoy pasando por X o Y situación es porque estoy en pecado, estoy mal. Estamos rompiendo con tantas cosas. Gloria a Dios por la reforma. Comprender el significado de la caída de Adán y las promesas de Cristo sobre el sufrimiento. ¿Cuál es ese significado? Que por causa de la caída de Adán, nosotros estamos experimentando ahora como extranjeros y peregrinos, como expatriados, como exiliados en un mundo contaminado y afectado por el pecado. Pero también que comprendan las promesas de Cristo, como Cristo ha prometido ser nuestro pastor y nada nos faltará, cómo ha prometido estar con nosotros y protegernos, cómo ha prometido darnos al Consolador que nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones, cómo nos fortalece para nosotros consolar a otros. Todo eso son promesas de Cristo. No te abandonaré, no te dejaré. Hay que mostrarles también que ellos comprendan. Que confíen en la soberanía de Dios. Tienen que entender que Dios es soberano y que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, y que Dios usa para los que le aman. Él usa todas las cosas que tenga que usar para hacerlos crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Letra C. Recuerda la capacidad de Dios para dar retribución. Dios es capaz de añadir mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pensamos o podemos creer. Recuerde que Dios le dio retribución a Job y Job pasó por tremenda aflicción. No se olvide que Dios le devolvió 7 veces más
todo lo que Job perdió cuando estuvo en el horno de la prueba, cuando estuvo siendo afligido, porque el que hace la llaga, él mismo es el que la venda y la cura. Uno de los versos que me gusta que Job aparece en el libro de Job. Entonces Dios tiene la capacidad para dar retribución y cambiar los tiempos. Si no es aquí en esta tierra, oiga, tenemos una herencia y venimos hablando sobre esta herencia incorruptible, inaccesible, una herencia que no se marchita, que no pasa. Amén. De encontrar gozo y satisfacción en el amor y cuidado de Dios en medio del sufrimiento. Gozo porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Satisfacción porque es complacencia en que Dios está obrando, está trabajando en su amor y Él me está cuidando aún en medio del sufrimiento. Por eso debemos de tener la seguridad en estos tiempos de pandemia. Dios en su amor te está cuidando, no te va a dejar. Y si tú haces lo correcto y tienes tu cuidado, pues el resto hay que encomendarlo a la soberanía de Dios, porque no podemos vivir como viven otros que no tienen fe ni esperanza. Letra, ahora mire Romanos 3:10 y 12, como dice, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y por qué traigo este verso? Porque no hay ni siquiera uno que no pase por situaciones difíciles. Y el impío no busca a Dios y ellos están sufriendo porque no quieren a Dios y se desvían de Dios. Y al desviarse de Dios, toman malas decisiones, cometen pecados que tienen consecuencias, haciendo cosas inútiles. Entonces, ellos van a llegar con las consecuencias y su sufrimiento. Pero aún en el reino de Dios, hermanos que vienen a buscar consejo, que vienen a buscar ayuda, ellos también vienen con sus situaciones y tenemos que entender que es que, oiga, aunque estemos en Cristo, todavía hay cosas que nos persiguen y nos desviamos. Sí, necesitamos la mente de Cristo para no tomar malas decisiones y actuar bien. Veamos otras maneras de cómo Dios ama y cuida de ti en medio del sufrimiento. Y esto es importante que usted lo sepa porque usted lo va a proyectar a otros, usted se lo va a decir a aquellas personas que vienen buscando ayuda. Número 1, tiene un intercesor en la presencia de Dios. Ese es Cristo. Allí está ese abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Se acuerda? Primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos. Entonces hay que decirle, oye, si estás sufriendo por este pecado, ya Él te perdonó, ya Él está intercediendo. Ahora, arrepentimiento y fe. Número 2, la continua obra de la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es esa buena y perfecta voluntad de Dios? Filipenses 2:2 y 13 dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces Dios está obrando en nosotros su buena y perfecta voluntad, y esta trae gran peso de gloria. Es lo que hace la obra de Dios en nosotros. Está depositando un peso de gloria en nosotros. 3, acuérdele que el Espíritu Santo mora en ti. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y ahí le puede enseñar qué hace el Espíritu Santo. No solamente nos redarguye de pecado, no solamente nos lleva a toda la verdad, sino que también nos consuela. Él es nuestro consolador. Él es quien nos da fortaleza. Él nos da el fruto para que tengamos paciencia, bondad, benignidad, fe, amor,
Entonces, Él mora en mí y Él se manifiesta en mí. Y no está solo, lo tiene a Él, pero tiene la iglesia local. Número 4. Tenemos una familia y la iglesia local es el instrumento de Dios para el ministerio de los unos con los otros. Aquí estamos juntos, edificándonos unos a otros en la iglesia local. Y Dios está usando la iglesia local. Pero tenemos que ser parte, no ser solamente simpatizantes, no ser solamente consumidores, no ser solamente de aquellos que entran y salen. No, hay que ser parte, hay que estar involucrado. Amén. 5. Hay que decirle, tus luchas, aunque difíciles, aún no han sobrepasado el límite. Y esto le abriría los ojos a cualquiera. Diachi, ¿qué más va a venir? ¿Qué más es lo que falta? Bueno, si Cristo no llega todavía a la iglesia, va a experimentar mucha más hostilidad. No solamente lo que estamos viendo en los cambios en la moral, los cambios en las sociedades, no solamente los valores. No, hay ya hermanitos que están dando la vida por Cristo. Y si Cristo y todos sus discípulos dieron su vida y experimentaron sufrimiento, oiga, nos pueden llevar hasta ese límite y hay que estar consciente de eso. Letra E. Dios te da gracia en medio de la adversidad. ¿Y qué es esto de que Dios da gracia en medio de la adversidad? Primero que no es nada que yo puedo en mis fuerzas hacer. Lo que ya hemos tratado en nuestras fuerzas, poder sobreponernos en los tiempos de adversidad, nos hemos dado cuenta que hemos tenido que caer en arrepentimiento y decir, Señor, lo que he hecho es cometer más errores. Ayúdame. Entonces, mire este punto. ¿En qué está centrado? En resumen, este punto se centra en lo que cada persona que sufre necesita. ¿Qué necesita? Una correcta visión de quién es Dios y de la identidad de quien sufre en el Señor Jesucristo. Es decir, conocer a Dios y cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios ha trabajado a través de la historia con el hombre. A pesar de que el hombre lo rechaza, Dios en su gracia y amor lo corrige, lo cubre, lo cuida, lo dirige. ¿Y qué finalmente va haciendo? Lo va preservando hasta ese día grande de la consumación de todas las cosas, el día de Cristo. Y hay que enseñarle la identidad que ellos tienen. ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres siervo de Cristo y discípulo de Cristo? Recuerda que Cristo es tu amo, tu dueño y Señor. Y si mi amo y dueño y Señor sufrió, yo lo menos que voy a experimentar es de alguna manera por mis valores, por mis principios, por mi condición de que soy hijo de Dios, que vivo en un mundo caído, voy a sufrir, voy a sufrir. Por eso las falsas doctrinas ganan tantos adeptos como la Iglesia Universal, que su filosofía es pare de sufrir. Y pare de sufrir es que se enrede en 20 horrores, en 20 herejías y hagan cosas tan locas creyendo que aquí se para de sufrir. No, aquí tenemos momentos agradables, sí, no les niego. Hay momentos gratos, hay momentos de bienestar, pero por causa de que vivimos en un mundo que no es nuestro hogar, oye, a las puertas está el pecado, le dijo el Señor a los hijos de Noé. Se lo dijo, el pecado está a las puertas y el sufrimiento está a las puertas. Amén. 3. Ayuda a tu aconsejado a abrazar el propósito de Dios para el sufrimiento. Hay un propósito que Dios tiene a través de las pruebas. Ya lo hemos visto en Santiago. La prueba de vuestra fe produce paciencia. En Primera de Pedro, gozaos en medio de las pruebas. ¿Por qué?
porque tendremos una herencia y allí la autenticidad de nosotros va a crecer. Hay un propósito y es forjar la imagen de Cristo en nosotros. Letra A, centrado en la gloria de Dios y la preeminencia de Cristo. Hay que mostrarles que Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios bueno, justo, santo, y que hay una gloria reservada que Él tiene también en Cristo para todos sus hijos. Y hay que mostrarle la preeminencia de Cristo. Cristo es por encima de todo y está sobre todo. Y si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Todo lo que hagamos de palabra o de obra, leyeron Colosenses 3, todo lo que hagamos no es para los hombres, para que los hombres nos vean. No, es para la gloria de Dios. Es para Cristo, de donde vamos a recibir recompensa. Ve, mirar al sufrimiento como una oportunidad para crecimiento personal. Hay que verlo como una oportunidad. De hecho, cuando salimos de los momentos duros, difíciles de la vida, de lo que ha producido dolor en nosotros, lo que sale es mejor. Por eso alguien dijo que para sacar aceite de las olivas hay que exprimirlas. Entonces no se puede sacar aceite de la oliva si no se amortigua, si no se pone allí a ser prensada. Al igual que no sale vino bueno si las uvas no son tiradas en el lagar y son pisoteadas. Son pisoteadas ahí y según se van pisoteando esas uvas va saliendo buen jugo, rico. Amén. Hay que estar allí en el trapiche. Ahora, a pocos les gusta ser como el sándalo. El sándalo es un árbol que perfuma el hacha que lo hiere. Ahí llegar hasta ese lugar como Cristo, que cuando lo abofeteaban, enmudecía. Cuando lo traspasaban, lo que dijo fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hizo como el sándalo, perfumó el hacha que lo hería. C, enséñeles a regocijarse en que el cielo es nuestro verdadero hogar. Es en el cielo donde nosotros vamos a estar en la eternidad, disfrutando a Jesús, donde todo es gozo, todo es paz, todo es amor, todo es armonía. Seremos como ángeles, dice la Biblia, seremos puros. No habrá corrupción, no habrá enfermedad. Seremos cuerpos glorificados. Y hay que enseñarles que pongan pues su mirada en las cosas de arriba. Colosenses 1, si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabe cuándo es que la gente sufre tanto? Cuando su mirada siempre está puesta en el ombligo. Cuando yo lo que hago es mirar mi ombligo y mirar mi necesidad, mis complejos, mis problemas, mis hijos, mi casa, mi banco, mi negocio. Si yo lo que hago es mirando el ombligo mío, oiga, voy a tener mucho sufrimiento. Pero si yo busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y mi mente está puesta en Cristo, mi Dios pues guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Voy a tener paz, voy a tener esperanza. Amén. Y esta leve y momentánea tribulación pasará. Y si no pasa aquí, pasará en el más allá. Número 3. Ayuda a tu aconsejado a abrazar el propósito de Dios para el sufrimiento, utilizando tu sufrimiento personal para alentar crecimiento espiritual en otros. Oye, esto quiere decir que mientras yo paso por el fuego, yo estoy alentando a otros en ese crecimiento también. Por eso en 2 de Corintios dice que
según estamos siendo consolados, nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para consolar también a otros, y hay que alentarles cuando pasamos por sufrimientos. Mire en Filipenses 1, 12 y 14, como dice: y quiero que sepas, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado ¿en qué? En mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guarnición y pretoriana y todos los demás, que la mayoría de los hombres, de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, o sea, que por la causa de las prisiones de Pablo, gente estaba confiando más en el Señor al ver a Pablo perseverando, gozoso. Y eso tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor, sin temor. Y debemos de regocijarnos, como dice Primera de Pedro 1, 6 y 7, ya lo vimos. Arrepentirse del pecado personal. Hay que decirles, si es que han confesado, que tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio de mente, cambio de actitud. Hay que arrepentirse del pecado personal y volverse a Cristo. F, ver el sufrimiento como una oportunidad para confiar en Dios cuando es difícil hacerlo. O es un tiempo de crecimiento, tiempo de oportunidad, tiempo de conocer mejor a Dios, tiempo de ver a Dios obrando, y hay que mostrárselo, hablándoles de la oportunidad de que Dios está tomando tu vasija y dándole forma, pero no la forma que tú quieres, porque cuando entramos al horno queremos que el alfarero nos dé la forma que nosotros más nos gusta, y mucho del sufrimiento es porque no me gusta la forma que estoy cogiendo. Sí, porque si fuera a mi gusto estaríamos felices, contentos como un perro con dos rabos, pero como es a la forma de él, el que quiera ir a Jeremías puede verlo en la casa del alfarero, dice Jeremías 19. Esa vasija está en las manos de Dios, y aunque se rompa en las manos de Dios, Dios le va a dar la forma que él quiere. ¿Ven? Letra G, demuestra fidelidad hacia Dios cuando seas tentado a rebeldía. Demuestra fidelidad a Dios cuando seas tentado a rebeldía, porque puede levantarse un corazón lleno de malestar, de enojo, y se puede rebelar contra Dios. Entonces hay que decirle: mira, sé fiel. ¿Se acuerdan de esa palabra? En Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin. Gloria a Dios, que el Espíritu de Dios nos ayuda a perseverar. Pero hay que hablarle de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Mantente fiel. Mantente fiel cuando seas tentado a abandonar a Dios. 4. Ya terminando esta lección. Algunas palabras a los consejeros. Esta se la comparto y están ahí para que usted use palabras apropiadas al momento. No saldrá palabra de mi boca mala, sino la palabra buena para edificar según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Efesios 4:29. Sean palabras de gracia, palabras que den aliento, palabras que estimulen al crecimiento, palabras que hagan edificación, no palabras que esté lanzándole: estás chavao, como hicieron Elifaz y los amigos de Job, hablando de Job, que Job había cometido pecado, que eso era por causa de que él era como era, y sacaban cosas de Job tan terribles. Esas no eran palabras apropiadas. ¿Ven? B, provea protección adecuada. Háblele
de que Dios les protege y que usted está ahí también para ayudarle, para estar con él, sobrellevando la carga de él, y háblele de protección. Oiga, si es, en estos días he tenido un caso donde hay violencia doméstica, porque a veces pensamos que la violencia doméstica son solamente los puños, pero los puños dejan moretones, que los moretones se van. Sin embargo, la violencia psicológica deja unas marcas, unas cicatrices más profundas que la que pueden dejar los moretones. Y hay que darle protección, hay que hablarle de que hay que establecer límites, hay que protegerte. Y si la persona llegó y le está diciendo, oye, mi mujer me está dando, mi mujer me roba el cheque, mi mujer me insulta, mi mujer, oye, porque a veces pensamos que las mujeres nada más, pero a los hombres también hay mujeres que se las traen. Hay mujeres que hacen fiesta con el marido y lo maltratan. Entonces hay que darle protección, hay que decirle, mira, hay que llevarte una zona de protección, y si hay que poner un distanciamiento como una ley de protección, hay que ponerla. Y si hay que sacar a esa mujer de ahí, a lo que ese individuo recapacita, si no hay arrepentimiento, pues que no vuelva con él, porque ¿cómo vamos a permitir que destruyan a esa vida? Ya eso no es el sufrimiento que Dios quiere. No malinterprete los sufrimientos. Unos son por causa del evangelio, otros son por causa del pecado, otros son por causa de un mundo caído y de las inclemencias del tiempo de un mundo caído. Y hay que tener cuidado. Hay que darles protección adecuada. Que se sientan que vienen donde usted y usted le escucha y no, pues voy a orar por eso. No, no, no. Te está dando, y esas marcas, no, tómele por la mano. Vamos a sacar una cita en el cuartel, vamos a ponerla. Sí, seguro. Sí. Un niño que está siendo maltratado, violado. No, hay que darle protección y hay que someterle. Sí, claro. Y ahí también está la justicia y la misericordia de Dios. C. Prepare los aconsejados para ministrarse unos a otros. Prepare los aconsejados. Es lo que estamos haciendo en estas lecciones. Nos estamos preparando ¿para qué? Para ministrar a otros, para hacer los unos por los otros. Pues aquellos que llegan donde usted, que vienen a buscar exhortación, que vienen a buscar ayuda, cobertura, hay que prepararlos, que todo este crecimiento va a redundar para bien, porque usted va a ser también un embajador del reino de Dios. Amén. Y mostrarle la gracia de Dios operando en sus vidas, y lo lleva al libro de Corintios, en 2 Corintios 1, como Dios, el Padre de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que por medio de nuestra consolación otros también sean consolados. Amén. Muy bien. Bueno, hasta aquí mi parte. Estamos muy bien en tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que necesiten, me pueden escribir al correo electrónico y yo les devuelvo la respuesta por correo. Agradezco su atención, estar atentos y su disposición. Sé que eso Dios lo ha puesto en su corazón, es Dios preparando sus corazones, capacitándolos, porque hay una gran multitud que espera escuchar el evangelio, y hay muchos que están viniendo al evangelio y Dios los está atrayendo, y los embajadores, los instrumentos en las manos del Redentor son cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen un amén fuerte? Amén. Amén. Uno nada más por ahí.